Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es sábado y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos a 10 de julio y bueno, como podéis ver, pues el fondo detrás de mí, pues ya estamos en casa. Hemos estado unos días de vacaciones allá por el País Vasco. Pero como mañana es domingo, pues ya hemos vuelto porque queremos estar con los hermanos. A la carne, al cuerpo, le hubiese gustado seguir de vacaciones. Nos hubiese gustado seguir más días por allí, por el fresquito del norte de España y en la naturaleza, descansando. Pero el espíritu tiene sentido de la responsabilidad. Y como mañana hay culto, pues nos hemos vuelto ya hoy para estar mañana en la iglesia, en persona, con los hermanos y poder celebrar juntos, alabar a Dios y darle esa alabanza y ese culto a nuestro Señor. Pero hoy seguimos aquí, estamos aquí un día más y vamos a continuar. Hoy seguiremos estudiando en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar en Apocalipsis y estamos en el capítulo 21, en la primera parte de este capítulo 21, donde se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Pues ahí vamos a estar meditando y a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección, que Él nos guíe. Y ya nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por un día más y esta nueva oportunidad que tú, Señor, nos permites tener de poder reunirnos en tu nombre, los hermanos, así juntos alrededor de tu palabra. Siempre hay hijos tuyos, Señor, con hambre de esa palabra tuya, que nos alimenta, que nos habla, nos exhorta, nos enseña. Y cada día venimos delante de ti y presentamos este tiempo en tus manos para pedirte así que tú nos dirijas, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos en este tiempo, que todo venga de ti, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender todo, nos guíe a toda la verdad. Danos tú, Padre, la palabra que necesitamos escuchar. Usa a cada uno de los hermanos para poder bendecirnos unos a otros. Pon en mi mente, en mi boca, lo que quieres que les cuente a mis hermanos hoy, para que sea así tu palabra la que nos hable y podamos escuchar tu voz, que lo necesitamos. Bendice a cada uno y gracias por cuidarnos y estar siempre con nosotros. Te lo pedimos todo muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como hemos dicho, vamos a seguir estudiando en el libro de Apocalipsis. Estamos un día más avanzando, ya estamos en la recta final de este libro. Y bueno, pues estamos en esa primera parte de este capítulo 21, donde nos habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Es un momento especial, muy especial para nosotros, para los cristianos, los creyentes. Aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos la esperanza de la vida eterna. Sabemos que un día estaremos con el Señor para siempre y escuchar estas palabras que Dios nos da aquí en este capítulo 21, pues realmente nos conforta. Espero que a vosotros os conforte como a mí. A mí me bendice, me llena de esperanza y me anima a mirar hacia adelante sabiendo que eso es lo que nos espera en la eternidad juntamente con el Señor. Así que vamos a continuar por ahí. Veo que ya hay un buen grupo de hermanos conectados. Y como antes decía al principio, pues bueno, ya por el fondo que hay detrás de mí ya os habéis dado cuenta que estamos en casa. Hemos vuelto, salimos ayer pasada, bueno, sobre la 1 salimos, hemos hecho más de 500 kilómetros y estamos ya aquí en casa
preparados para tener el estudio con vosotros y mañana poder estar con los hermanos. Esa es la causa de volver hoy ya sábado, estar el domingo ya juntos con los hermanos. Y bueno, vimos que hay una gran ola de calor por muchos lugares de España, pero aquí donde hemos vuelto, ahí Gaby dice, aquí hace fresco. Pues sí, la verdad es que hemos llegado aquí a Valls con 29, 30 grados, marcaba el termómetro del coche, pero viniendo de camino, a la altura de Zaragoza, por ahí, el termómetro marcaba 38 grados. Por ahí hacía mucho calor. Salimos del País Vasco con 20 grados o así, muy fresquitos. Y aquí hace un poco más de calor, pero bueno, se puede soportar. Hemos visto en televisión que en otros lugares de España hay más de 40, 43 grados, 44 en algunos sitios llegan, pero estamos agradecidos que por aquí no hace tanta calor. Mirar a ver los comentarios de los hermanos que han escrito en este chat del directo de Facebook. Liliana, aquí está su chat y ahí está David y Liliana y David hijo y Daniela, y así que un saludo para vosotros también. También está Gabriel y Yolanda, buenas tardes, bienvenidos. Ana Rita, Dios te bendiga a ti también. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches, bendiciones también para vosotros. Juan Bermudo, bendiciones para ti también. Beatriz, bienvenida también. Ana Karina, bienvenida también. Bendiciones a todos. Y los demás hermanos que están conectándose, y no sé si alguien más escribe, algunos no, ya están ahí preparados, muy atentos para lo que vamos a estudiar. Así que si tenéis vuestro cuaderno de tomar apuntes o no, simplemente escucháis, pues muy atentos todos. Vamos a recordar estos primeros versículos. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y nos vamos a detener ahí para ir avanzando y tratando de dejarnos llevar en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos hable. Hemos hablado de esos primeros 4 versículos, cielos nuevos, tierra nueva, el mar no existía más, ya no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora dice que, y el que estaba sentado en el trono dijo. Bien, sabemos que quien está hablando es el que está sentado en el trono. Y si está sentado en el trono, pues tiene autoridad para decir esto. Si lo dijese cualquiera, pues no tendría mucha trascendencia. Si yo dijese, voy a hacer cielos nuevos, tierra nueva, la muerte ya no va a existir más, ni el llanto, si lo digo yo, no tengo autoridad sobre esas cosas. La muerte a mí no me obedece. Los cielos y la tierra a mí no me obedecen. Pero a Cristo sí, al Señor sí, Dios es el dueño de todas esas cosas. Así que si es Dios el que está sentado ahí, si el Señor es el que habla, tiene la máxima autoridad para poder anunciar todas estas cosas. Y esa declaración que aquí hace, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que está sentado en el trono tiene poder para decir eso. Tiene poder y autoridad para poder proclamar que Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo primero que tenemos en la Biblia? Pues tenemos el relato de la creación. Tenemos el relato que nos explica cómo Dios hizo todas las cosas. Ahora Apocalipsis termina explicándonos cómo Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Verdad que es interesante? Génesis, el primer libro de la Biblia,
nos cuenta el origen de todas las cosas. Génesis significa principio y se llama así porque es el principio de todo. Allí se nos cuenta el principio de la creación, los cielos, la tierra, el principio, el comienzo de todos los animales, todos los seres vivos, los que hay en el mar, los que hay en los cielos, los que hay en la tierra. Génesis nos habla del principio de la raza humana, el ser humano. También es el principio, nos lo cuenta Génesis, el principio del pecado en este mundo. Es el principio de las naciones, el principio de las lenguas, el comienzo del pueblo de Dios. Génesis es el principio de todo. Y el primer capítulo comienza explicándonos que Dios hizo los cielos y la tierra. Dice allí Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Apocalipsis, estamos en los dos últimos capítulos, en el capítulo 21-22, ahí ahora la Biblia termina con estos dos capítulos explicándonos cómo el Señor hace nuevas todas las cosas. Estos son palabras fieles y verdaderas, el mismo versículo 5 lo dice. Es muy importante que estas palabras sean fieles y verdaderas, porque nuestra esperanza está depositada en este relato, en lo que aquí la Biblia nos cuenta. Sabemos y creemos por fe que Dios hizo todo. La creación misma cuenta que esto es obra de las manos de Dios. Solamente observar la grandiosidad, el orden, el diseño, el propósito de todas las cosas, la complejidad de la vida, la armonía que existe entre todo lo que ha sido creado, las evidencias del registro fósil, de detalles que la Biblia nos habla y nos da acerca de esa creación. La misma creación, contemplar la creación, nos habla de que todo eso lo hizo Dios. Génesis nos explica el orden de las cosas. Recuerda, Génesis no trata de explicar el origen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio, no tiene origen. Si Génesis es el comienzo de todas las cosas, de todas menos Dios, porque Dios no tiene principio de días ni fin de días. Dios es eterno, existe desde siempre y para siempre. Por eso Génesis 1:1 no trata de explicar la existencia de Dios, no trata de explicar el por qué Dios está ahí, simplemente da por sentado que Dios ya está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos cuenta el comienzo de todas las cosas provienen de Dios. Dios hizo todo. Y como el mismo Génesis 1 va a decir allí, y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios había creado eran perfectas, eran buenas. Había una armonía total en la creación de Dios. Pero Adán y Eva pecan y esa creación se contamina, queda ahora maldita. Entra en el mundo la muerte. La muerte no estaba cuando Dios creó todo. No había lo mismo que ahora hemos visto aquí en Apocalipsis que dejará de existir. Eso en el principio tampoco estaba. Como habíamos estudiado en el versículo 4, también en el paraíso, en el Génesis, no había muerte, no había llanto, no había clamor, no había dolor. Todo eso no existía. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios le advirtió y les dijo, ciertamente el día que comáis, ciertamente moriréis. La muerte entraría en el mundo. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron, la muerte entró el dolor, entró el llanto, entró el clamor, entró todo lo malo. Desde ese momento hasta el día de hoy sigue existiendo todo eso. La muerte, el sufrimiento, aún está existiendo. La venida de Cristo está cerca. Con la venida de Cristo entraremos en ese escenario final de los últimos acontecimientos que nos conducirán a esta escena del capítulo 21, cielos nuevos y tierra nueva. Y por primera vez desde Adán y Eva, la muerte y todo lo malo desaparecerá, ya no existirá más. Génesis comienza explicándonos el origen de la humanidad, el origen del pecado, el comienzo de la muerte. Apocalipsis 21, 22, termina la Biblia explicándonos el fin de todo lo malo y el comienzo, una nueva creación.
Ya no habrá más explicaciones de nuevas creaciones porque esta ya será definitiva. Dios hará nuevas todas las cosas. Esta es una declaración poderosa. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas. Dios hace todo nuevo. Lo malo desaparece, es destruido. Ahora hay un nuevo comienzo. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Quien quiera que las crea. Yo las creo. Seguramente todos los que estáis escuchando este estudio bíblico diréis como yo también lo creo. Nosotros creemos que estas palabras son fieles y verdaderas, por eso vivimos de esta manera, por eso andamos creyendo a Cristo. Por eso estamos aquí ahora en este momento con la Biblia abierta, intentando escuchar la voz de Dios que nos habla, que nos enseña algo nuevo, pero también que nos exhorta, que nos corrige, que nos disciplina, que nos anima. Porque creemos en Dios, estamos ahí tratando cada día de esforzarnos en agradarle a Él, de vivir vidas que honren el nombre de nuestro Dios. Y esa palabra de Dios se ha cumplido hasta el día de hoy en toda su profecía. Cuando aquí nos cuenta lo último que falta por cumplir, cree que se cumplirá. Por eso estas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia es única. No hay otro libro en esta tierra, en este universo. No hay ningún libro que la humanidad pueda tener que se pueda comparar con la Biblia. La palabra de Dios es diferente a todo lo otro. Es viva, es eficaz, nos habla de una forma personal, única. Palabras fieles y verdaderas, y el versículo 6 dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. ¿Te suena en la Biblia otro momento en la vida de Jesús que Él también hizo una declaración como esta? ¿Te suena en la Biblia haber leído, a ver si alguien lo escribe? ¿Te suena en la Biblia si en otro momento también Cristo dijo algo así, como hecho está? Seguro que sí. Seguro que más de uno lo ha respondido, aunque yo no lo pude escuchar porque no tenéis micrófonos conectados. Pero seguro que igual alguien lo está escribiendo. Mira, Yoli y Gaby lo han escrito ahí, en la cruz. Seguro que era Yoli quien lo sabía eso. Bueno, a lo mejor fue Gaby que le apuntó. En Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Paco, Rosario también han dicho en la cruz. Pues vamos a leerlo. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: hecho está, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús en la cruz dijo estas palabras. Fíjate que hay dos momentos claves en la historia de la humanidad. Uno fue en la cruz, el otro será, está aquí escrito en Apocalipsis, pero aún no ocurrió. Esto es una visión que Juan tiene. La otra vez será en un futuro, seguramente no muy lejano. El Señor vendrá pronto. Claro, digo no muy lejano pensando en los acontecimientos, porque entre que Él nos arrebate, pase la gran tribulación, venga el milenio y lleguemos a este momento, pues faltan más de 1000 años. Pero a nosotros, lo que nosotros estamos esperando es eso, ya irnos con el Señor, el arrebatamiento, porque lo que cuenta Apocalipsis, aunque es un vasto espacio de tiempo, porque son más de 1000 años, contando milenio y todo, pues nosotros ya estaremos ahí involucrados en todo esto y ya el tiempo no correrá igual para cada uno. Entonces, en aquel momento, en la cruz,
Cristo vino a este mundo, ocurre uno de los grandes misterios para nosotros incomprensibles, el hecho de que el Dios creador del universo, el Todopoderoso, el Eterno, deja su gloria, se despoja de su honra, deja su personalidad, o sea, su divinidad, iba a decir personalidad, no su personalidad, no su divinidad, y se hace un hombre. Y sigue las reglas de cómo nacen los hombres. Una mujer queda embarazada, en este caso no interviene ningún varón, es por obra del Espíritu Santo, es un milagro. María da a luz a Jesucristo, nace como un bebé, crece como un bebé, un niño, un jovencito, un hombre, y todo eso para poder morir en la cruz. Cristo viene con esa idea. Él viene, se acerca de esta forma a los hombres para que le conozcamos de una forma más íntima. Jesucristo ha dado a conocer a Dios, un Dios inaccesible, inmenso, infinito. Se hace cercano a través de la obra de la persona y de la obra de Jesucristo. Entonces Cristo viene a este mundo, pero aparte que viene y nos da la oportunidad de conocerle, principalmente viene a morir en la cruz. Porque esa es la clave de todo. Si Cristo muere en la cruz, entonces tú y yo podemos tener vida. Podemos situarnos aquí en Apocalipsis 21, creyendo que estaremos en esa nueva creación. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todos nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados. Estaríamos en el capítulo anterior, en ese juicio ante el gran trono blanco, donde nuestras obras nos condenarían para toda la eternidad. Pero Cristo vino. Cristo se hizo hombre, creció como un hombre y a la edad de 33 años, Él muere, ocupando ese lugar que todos debíamos ocupar, en un lugar de muerte, en un lugar de maldición. La Escritura dice que Cristo no conoció pecado, Él no pecó, por lo tanto Él no tenía que pagar por sus propios pecados, Él estaba limpio de culpa. Entonces, como Él no tenía que pagar por sus propios pecados, pudo ofrecerse a pagar el precio de nuestros pecados con su propia vida. Él se ofrece a morir por nosotros. No fue un camino fácil. Quizás a nosotros nos parece que, claro, Dios juega con ventaja, porque Él conoce todo, Él ya sabía lo que iba a ocurrir, Él sabía que Cristo moriría en la cruz sí o sí. Entonces podríamos pensar, bueno, claro, juega con ventaja. Pero Cristo tuvo que andar el camino. Aunque Dios sabía lo que iba a ocurrir, aunque de antemano ya estaba todo predestinado como Dios lo quería hacer, todo estaba dentro de sus propósitos, según su voluntad estaba todo ya dispuesto. Pero eso no quita que Cristo tuvo que andar el camino y para Él no fue fácil. Cristo sufrió. No lo olvidemos. Fue tentado en todo. Según la carne, Jesucristo fue tentado en todo. Satanás aprovechó muy bien el tiempo con Jesús. Satanás no podía tentar a Dios. Una vez en algún momento de la humanidad, nosotros no sabemos cómo fue, cómo ocurrió, pero en algún momento en la eternidad, cuando Dios está ahí, después de haber creado sus espíritus ministradores, los ángeles de los cielos, Satanás y otros muchos ángeles se rebelaron contra Dios. Satanás dijo: subiré hasta lo más alto y seré semejante al Altísimo. Satanás no se conformaba con ser una criatura de Dios, él quería ser igual que Dios. Y se rebeló contra Dios, y Dios lo desechó de su presencia. Satanás perdió su privilegio de estar sirviendo al Dios del universo, y Satanás cayó, y con él cayeron otros muchos ángeles. Entonces, en su caída, bueno, pues queda destituido de la posición que tenía y es condenado a vagar errante por el mundo. Cuando Dios crea al hombre, Satanás le tienta, el hombre le abre una puerta a esta creación, y dentro del plan de Dios, como Dios ya sabía que eso iba a ocurrir, ya estaba fijada
la idea de que Cristo vendría a morir por nosotros. Entonces, cuando Cristo viene, es Dios que se ha hecho hombre. No es que vino Dios como Dios, no. Es que Cristo se despoja de su parte divina y viene como hombre. Y ahí Satanás aprovecha. Porque a Dios no le podía tentar. Ese día que se rebeló contra Dios, fue derrotado inmediatamente y desechado de la presencia del Creador. Ahora Cristo es hombre. Ahora Satanás aprovecha y le tienta. Imagínate cómo debió ser. Toda la vida de Cristo, Satanás lo intentó destruir por todos los medios, intentó que pecase por todas las maneras. Pero la Biblia declara que Él no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Él no cometió ni un pecadito, ni uno. Él se mantuvo en perfecta integridad y santidad toda su vida, más de 33 años. No es fácil eso. Repito, sí, Él era Dios hecho hombre, pero vivía como un hombre, no como Dios. Dependía del Padre para todo. El Espíritu Santo vino sobre Él y tuvo que enfrentar la soledad, tuvo que enfrentar la traición, tuvo que enfrentar el cansancio y los males en la carne, todas las necesidades físicas que nosotros experimentamos, las tribulaciones de todo tipo. Él experimentó la pérdida de seres queridos. Él tuvo que esforzarse en trabajar y con el sudor de su frente tuvo que ganar el sustento también en su casa. Cristo vivió como cualquiera de nosotros y Satanás lo atacó por todos los medios. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, puede decir ese grito de victoria: hecho está, lo he conseguido. Esas últimas horas fueron terribles. Hubo momentos durísimos. Hay esos momentos que el Evangelio recoge con expresiones que nos cuesta intentar de concebir, de comprender. Cuando dice que estando en una grandísima agonía, estaba realmente sufriendo un estrés, un temor, una soledad, una depresión. Estaba realmente enfrentando una situación que difícilmente se puede soportar en la carne. Era un sufrimiento demasiado grande para poder sobrellevarlo. Y en ese momento Jesús llegó a decir: si puede, Padre, si puede, pase de mí esta copa. Si pudiese, lo evitaría. Dejaría de sufrir en este instante. Pero inmediatamente añadió: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad es la carne. Jesús en la carne estaba pensando: podría evitar esto. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, la de Dios. Él decidió eso cuando estaba juntamente con Dios en la eternidad. Por eso en ese instante en la cruz, cuando Jesús está exhalando su último aliento de vida, Él pudo gritar de esta manera: consumado es, hecho está, lo he conseguido. Eso sí era un grito de victoria. Desde ese momento hasta el día de hoy, pues ya han pasado casi 2000 años. Hasta este momento de Apocalipsis 21 no sabemos cuánto más falta. Puede ser esta noche, puede ser la semana que viene, puede pasar un año todavía, o quizás 10 años. No lo sabemos. No debe faltar mucho. Insistimos en esa idea porque todas las señales nos indican que este momento está cercano. Al decir este momento, recuerda, me refiero a los eventos del fin. Porque aquí en Apocalipsis 21, ya os he dicho antes, desde que la iglesia sea arrebatada hasta este momento habrán pasado más de 1000 años. Pero los eventos del fin están cerca. ¿Cuánto faltará? No sabemos. El día en el que nos vayamos con Cristo en las nubes podría ser en cualquier instante, en cualquier momento. Y aunque Cristo ya está en los cielos sentado en el trono, Él ha dejado a sus hijos aquí en la tierra y la iglesia ha seguido sufriendo. Y créeme cuando te digo que
Si la Iglesia ha estado sufriendo todo este tiempo, es como si Cristo mismo estuviera sufriendo todo este tiempo, porque estamos ligados a Cristo, somos sus hijos, somos amados por Cristo. Él, hemos visto, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor está deseando poder consolarnos de nuestro sufrimiento. Pero por amor a que otros crean, por el mismo amor que llevó a Jesús a darse en la cruz por nosotros, por ese mismo amor aún estamos en este mundo padeciendo, sufriendo, derramando lágrimas, como decíamos hace 2 días, porque aún hay personas que tienen que creer en el Señor y ser salvas. Así que ahí seguimos, y no es fácil, sigue siendo difícil. La Iglesia va hacia adelante, pero el costo es muy alto. Se ha derramado mucha sangre de cristianos a lo largo de toda la historia. A día de hoy siguen muriendo personas, se cuentan por varios miles cada año, por ser simplemente cristianos creyentes. Este es un mundo que aborrece la verdad, aborrece la luz, y por lo tanto es normal que los cristianos sigan siendo perseguidos. Pero llegaremos a ese instante, versículo 6, y el que está sentado en el trono diga, hecho está. ¿Quién es el que está sentado en el trono y dice, hecho está? Bueno, lo hemos estado diciendo, Dios, el Señor, pero de las 3 personas de la Trinidad, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Las mismas palabras que dijo Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18. A ver, vamos a comprobarlo, a ver si no nos falla la memoria. Apocalipsis 1:18, Cristo dijo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, dijo esto, no, pero en el versículo 11. ¿Ves cómo hay que comprobarlo? A veces la memoria falla. Y me decía, el Señor decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahí está. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Este cuadro del capítulo 1 nos daba esa visión de rasgos que nos iban a servir para identificar a Cristo en cualquier momento que apareciese en el libro de Apocalipsis. Y aquí aparece y se identifica a sí mismo con esas mismas palabras que dijo en el capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí está, ese es Cristo. Y Cristo, como dijo en la cruz, ahora también dice, hecho está. Lo hemos conseguido. Hemos llegado al cumplimiento del plan de Dios. Me habrás oído decir muchas veces que estamos todavía en el proceso de la creación de Dios. La creación no terminó en Génesis 1 o 2, 1 y 2, vamos a decir. No terminó allí al principio del libro. Todo esto estaba preparado y diseñado por Dios. Como hemos dicho, y no solo hoy, más de una vez, la entrada del pecado en el mundo no fue una sorpresa para Dios. Dios sabía que iba a ocurrir. Por eso la creación de Dios es todo este tiempo. A donde Dios quiere llegar es a este instante. Y hace Dios cielos nuevos y tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. O sea, Dios quiere llegar a ese momento. El ideal de Dios no era Adán y Eva en el Edén, porque Dios sabía que ahí vendría el pecado. El ideal de Dios es lo que está por venir. Para poder llegar a ese momento, el hombre tiene que ser libre. Mira, voy a intentar explicar un poquito más, a ver si me puedes seguir. Dios crea a Adán y Eva y los hace libres, los crea libres. Les da la opción de escoger y el hombre escoge y peca, escoge mal. A partir de ahí, todos los hombres que han vivido sobre la tierra, hasta nuestro instante que estamos ahora viviendo tú y yo, todos los seres humanos han tenido ese mismo derecho. Todos han tenido que escoger, igual que hizo Adán y Eva. Adán y Eva escogieron pecar, pero después de eso, escúchame bien,
Adán y Eva tuvieron que escoger creer en Dios y su obra redentora. Porque si Adán y Eva en un futuro nos los encontraremos en la eternidad con Dios, es porque también creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Todos los del Antiguo Testamento que se salvaron es porque creyeron, no se salvaron por otras causas. Vas a encontrar esos textos refiriéndose a Noé, y creyó en Dios y le fue contado por justicia. Lo vas a encontrar hablando de Abraham, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abel creía en Dios, por eso ofrecía de sus sacrificios y Dios los recibía con agrado, porque era por fe. En cambio, Caín no lo ofrecía por fe y fue desechado de Dios. Todos los que se hayan salvado desde Adán hasta nuestros días ha sido una cuestión de fe. Todos se salvaron por eso, por fe, no por otro medio. Entonces, en la eternidad estarán todos aquellos que hayan creído. En la eternidad, tú podrás decir, entonces ya no seremos libres, porque ya no tendremos más opción de pecar, porque la muerte, el dolor, el llanto, el clamor, el dolor, serán echados al lago de fuego. Entonces, ¿perderemos nuestra libertad? No. Estaremos ahí por voluntad propia. ¿Me explico? O sea, todos los que estemos en la eternidad ya habremos escogido. Habremos manifestado nuestra libertad. Y dentro de la eternidad seguiremos siendo libres. Pero ya no para escoger pecar o obedecer, porque ese punto ya lo hemos dejado atrás. Entiendo que estos son cosas complejas, que nos puede resultar un poquito difícil de asimilar, de digerir, de tragar, ¿no? Pero la explicación es esta. Seguramente entenderemos más cuando estemos ya un día con el Señor allí en este instante. Pero la explicación es esa. Seguimos dentro del plan de Dios, de la creación. ¿Por qué? Porque esta primera creación será deshecha y el objetivo final de Dios son los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso ya es para la eternidad. El propósito de que esté Satanás, la muerte, el pecado, la tentación, todo eso está dentro de este tiempo. Ese es un propósito, que el hombre en su libertad escoja dónde pasará la eternidad. Esa es la cuestión. Ahora, hoy, esta es la cuestión. Tú tienes que escoger dónde estarás en la eternidad. Si ya has escogido, entonces eres hijo. Si todavía no tomaste esa decisión, hazlo pronto, no lo dejes para mañana, porque quizás mañana no tengas ocasión. No sabemos nunca en qué momento nos iremos de este mundo, y puede ser por sorpresa sin que lo veamos venir. Entonces, aquí estamos para decidir dónde pasaremos la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, como entes libres, como personas libres, así disfrutaremos toda la eternidad. Pero en nuestra libertad habremos escogido estar ahí, y habremos escogido la obediencia a Dios, y habremos escogido ser sus hijos. Entonces, al entrar en la eternidad, ahí tendremos libertades. No me preguntes cómo, no lo sabemos. Yo el otro día, así en un tono simpático, ¿no? Tratando de imaginar, porque como no lo sabemos, todo lo que imaginemos es incierto, pero yo os decía, ¿quién se animará a venir de excursión a Marte? Marte ya no será como ahora, será también un paraíso. O ¿quién se animará a viajar yo digo Marte, pero Marte ya no existirá, pero hablo suponiendo el paralelo de Marte en la nueva creación, ¿no? O la galaxia más cercana a la nuestra. ¿Te animarás a venirte de excursión a esa galaxia cercana que hay a la nuestra? Dicen, no, pero estará demasiado lejos. No, pero es que las leyes, como actualmente la física y la ciencia las baraja, ya no tendrán poder sobre nosotros. Podemos movernos a voluntad. Entonces tendremos todavía nuestra capacidad de libertad, de ser libres, pero no para pecar contra Dios. Esa lección ya la habremos aprendido. Ahora estaremos en su presencia, reinando con Cristo para siempre,
Ahora estaremos en la eternidad como reyes y sacerdotes, en la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios ya no puede habitar nunca más el pecado, ya no existirá nunca más. Estoy otra vez ahí en Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nada antes de Cristo, nada después de Cristo. Alfa y Omega, ya lo sabéis, es la primera letra del alfabeto griego y la última. El Alfa es la primera, la Omega es la última, queriendo decir que no hay nada antes ni hay nada después que Él. Él es eterno. Y ahora fíjate lo que dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed. Si tú y yo estamos aquí esta noche, es porque teníamos sed. Y no estoy hablando, ya te diste cuenta, no te estoy dando de agua, de líquido. Y bueno, esto no es agua, es una infusión. Estamos hablando de aquella agua que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Cuando leemos estas palabras en Génesis, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó inmediatamente. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí lo primero que se me vino a la cabeza fueron las palabras de Jesús cuando estuvo allí con la mujer samaritana. Eso lo tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos un momentito allí. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús tenía sed, por eso le pidió a la mujer samaritana, dame de beber. Él no tenía con qué sacar el agua del pozo. La mujer se sorprendió, ¿cómo me hablas si eres un hombre, eres judío y yo una mujer samaritana? Entonces Jesús aprovecha ya esa conversación para decirle que Él no es un hombre cualquiera, que Él tiene algo que le puede dar a ella gratuitamente, como dice ahora en Génesis 21, y que si ella lo recibe, si ella recibe este agua que Él le ofrece, si la bebes no volverás a tener sed jamás, porque esta es el agua de la vida, es un agua que salta para vida eterna. Si sigues bebiendo de este agua, seguirás teniendo sed. ¿Entendéis el doble significado? ¿A qué se refiere Jesús al decir, si bebes de este agua, seguirás teniendo sed? Dirás, bueno, del agua del pozo, sí, pero algo más. ¿A qué se refería Jesús? Ese pozo, en la conversación sale todo esto, ese pozo lo había cavado Jacob. Entonces, para la mujer samaritana, esto tenía un significado espiritual. Quiero recordaros que los samaritanos se separaron, o sea, es lo que quedó del reino del norte, Israel. Judá era el reino del sur, ellos se quedan con Jerusalén, y tanto Judá como Benjamín, que son las dos tribus que quedan en Jerusalén, ellos se mantienen fieles, firmes, no se contaminaron mezclándose con otros pueblos. En cambio, los que quedaron en el reino del norte, bueno, después de las deportaciones, de todo eso, pues estos se mezclaron con otras tribus, con otras lenguas, con otras naciones. Entonces quedó esa mixtura, no era una raza pura de hebreos, sino que ahí ya hubo mezcla. Y entonces esa mezcla, los samaritanos ya no vivían en Jerusalén, perdieron ese derecho. Entonces, para seguir viviendo su fe, buscaron otros recursos. Ellos necesitaban seguir haciendo culto a Dios, haciendo los rituales, sacrificios, cosas, pero no estaban en el templo, no estaban en Jerusalén, no podían hacerlo como lo habían hecho siempre o como Moisés lo mandó. Entonces buscaron alternativas. Y en esas alternativas manifestaban estas inquietudes espirituales. La mujer samaritana venía al pozo
No porque el agua de ahí era mejor, no, seguramente, según los expertos, había manantiales de aguas mucho más buenas, frescas y más sanas y de más calidad, incluso más cerca de la población donde vivían. Entonces, ¿por qué esa mujer venía al pozo de Jacob a sacar ese agua, que seguramente ya después de tantos años era un agua más mediocre, estancada? Porque ella lo que venía a hacer era un ritual religioso. Este pozo lo cavó nuestro padre Jacob. ¿Acaso tú tienes más poder que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo? ¿Tienes tú un agua mejor que esta? Cuando Jesús le dice: el que bebiere de este agua volverá a tener sed, sí, se puede referir al agua, al H2O. Nosotros bebemos agua y seguimos teniendo sed toda nuestra vida. Necesitamos seguir hidratando nuestro cuerpo. Pero Jesús le está hablando de otra cosa. Le está hablando de la religión. Le está hablando de la religión de los hombres. Los hombres intentan saciar ese vacío interior, intentan vaciar su sed espiritual, probando aquí y allá cosas, supersticiones que tienen que ver con la religión. Pero los hombres que buscan a Dios así nunca se sacian. Siempre necesitan seguir probando y van bebiendo. Como dice allí en Santiago, que el hombre inconstante es como el barco en el mar, que el viento se lo lleva de aquí para allá. La palabra de Dios dice eso, que el inconstante es llevado de todo viento de doctrina. Va probando, prueba esto, no se sacia, prueba aquello, no se sacia, prueba lo otro, no se sacia. Pero el que conoce a Jesucristo y bebe del agua que Cristo nos ofrece, ya dejamos de buscar. Yo desde que creí en Cristo no he buscado más formas de fe, de religiones. No, ya cuando encontré a Jesucristo ya dejé de buscar. No necesitaba seguir buscando, Cristo me lo dio todo. Ahora mi fe es firme en Cristo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi espíritu hasta aquel día. Un día estaremos con Jesús en los cielos, nos iremos y estaremos con Él para siempre. Entonces, ahora aquí en este pasaje de Apocalipsis, pero bueno, espérate, antes de ir a Apocalipsis, ya que estamos aquí en el Evangelio de Juan, déjame que leamos otro texto, en el capítulo 7. Hemos leído en el Evangelio de Juan 4, 13, 14. Ahora quiero que leamos otro texto en el capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? Es la misma conversación que tuvo con la mujer samaritana, esa enseñanza. Jesús la transmitió más de una vez a lo largo de su vida, utilizando la imagen de la sed que en la carne tenemos y que solamente el agua nos sacia. Jesús utilizando esa idea, pero en un sentido espiritual, hablando de ese agua que los hombres pueden beber en forma de religión y que no sacia, en contraste con el agua que Él ofrece. Yo soy el agua de vida, yo tengo ese agua de vida, el que bebe de ese agua no tendrá sed jamás, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo lo que viene de Dios es gratuito. No lo podemos comprar con dinero. No tendríamos dinero suficiente, ni bienes materiales suficientes para comprar el don de Dios. Lo que Dios nos da es imposible. Es demasiado valioso. Aparte que no te olvides que todo lo que hay a nuestro alrededor existe porque Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Sí, dices, no, hay cosas que lo han fabricado los hombres. Sí, claro, pero utilizando todas las materias primas que Dios dejó ahí.
Todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios, es suyo. Entonces, ¿cómo podría yo comprar lo que Él tiene, lo que Él me quiere dar? No puedo. Yo no puedo comprar el favor de Dios. Si no fuese porque Dios me lo regala, no lo podría tener. Lo que tenemos es un regalo de Dios. De ahí que ya lo hemos hablado alguna vez en algún estudio. Cuando tú te encuentres en la iglesia, se llamen apóstoles, profetas, pastores, maestros, se llamen como se llamen. Si en la iglesia ves alguna vez a alguien que ofrece algo que supuestamente viene de Dios y lo ofrece a cambio de dinero, no lo creas, es un falso profeta, apóstol, creyente, es falso, no lo creas. En la Biblia no vas a encontrar a nadie que en ningún momento ofreciese algo de Dios a cambio de dinero, jamás. Al contrario, ¿tienes algún ejemplo como este caso que estudiamos en Hechos de los Apóstoles hace poco tiempo, en el capítulo 8, en el que Simón el mago, que escucha a Felipe, cree en él, y después de creer ve cómo los apóstoles oran por los que están creyendo y al imponerle las manos reciben el Espíritu Santo, y Simón el mago le ofrece dinero a los apóstoles para que le den a él también ese poder de tener el Espíritu Santo para poderlo transmitir a otros. ¿Y recuerdas la reacción de Pedro? Pedro le dijo claramente a Simón, tu dinero perezca contigo, estás totalmente equivocado. Muérete con tu dinero. No se puede comprar el don de Dios, el favor de Dios. Vas a encontrar en este tiempo, aunque sea de una forma más disimulada, quizás no encuentres a alguien que diga, da dinero para que Dios te dé la salvación. No, pero lo disfrazan de otras formas. A veces el pedir el dinero está muy bien camuflado por ahí. Si queréis que Dios os bendiga, tenéis que ser generosos con Él. Dios nos prueba. En la prueba tú tienes que ser generoso, trae tus ofrendas, Dios te va a bendecir. A veces estás orando para que Dios te sane y Dios no te sanará porque no le estás demostrando esa negación con tu dinero. Trae tu dinero, tu ofrenda al altar y Dios te va a sanar. Mentira, eso es falso, no lo creas. Si Dios quiere sanarte, lo hará, pero gratuitamente, no por tu dinero. No tenemos nada que le podamos dar a Dios a cambio de lo que Él tiene. Lo que Él tiene es más valioso que todo lo que existe a nuestro alrededor y además todo le pertenece a Él. No podemos comprar y mucho menos la vida eterna. Por eso la Biblia se preocupa en decirlo varias veces. Aquí en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, no necesitas dinero para recibir lo que Dios te ofrece. Y ahora en Apocalipsis estamos viendo que Jesús dice que el que tiene sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Es gratis. Todo lo que Dios nos ofrece es así. Por eso utilizamos la expresión, es por gracia. Es un puro regalo de Dios. No podemos hacer nada ni con dinero ni con nuestras obras. No podemos comprar el favor de Dios en ningún caso. Aquí ya que tenemos abierto Isaías, en el mismo libro de Isaías, capítulo 12, en el versículo 3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Te pregunto una cosa, hermano. ¿Tienes sed? Os he pillado así un poco por sorpresa. ¿Tienes sed? Porque igual la pregunta no es tan fácil como puede parecer. ¿Qué respondo? Porque si uno dice, sí, tengo sed, oye, a lo mejor es que estoy todavía donde la mujer samaritana, que todavía no he bebido del agua que Cristo ofrecía. Si digo, no tengo sed ya,
quiere decir que es que ya he bebido el agua de Cristo y por eso ya, como yo antes os dije, cuando yo conocí a Cristo dejé de buscar, ya no iba bebiendo más aguas por ahí. Ya el agua que Cristo me ofrecía ya me sació, ya no necesito más. Entonces la pregunta tiene doble sentido y se puede responder de una forma u otra. Pero vuelvo a preguntar, ¿tienes sed? La palabra sed es el ansia por beber líquidos y este ansia viene causada por el instinto básico que tenemos los seres humanos o también los animales de tomar estos líquidos para suplir una necesidad que nuestro cuerpo tiene. Nuestro cuerpo, los seres humanos, somos agua en un 70%. Entonces ese agua que somos en un 70% no se crea sola en el cuerpo. Nosotros recurrimos a la tierra, a la creación, para suplir todas las necesidades que tenemos. El agua que tenemos en nuestro interior se va perdiendo, se evapora, podría decir, como por el sudor. Transpiramos. Nuestro cuerpo está diseñado, los poros de nuestra piel están diseñados para transpirar. La transpiración, el sudor, se produce para mantener una temperatura. Nuestro cuerpo tiene que tener siempre la temperatura adecuada. También nuestros órganos internos necesitan de toda ese agua. La sangre que corre por nuestras venas necesita ese agua para que la sangre se pueda crear. El agua forma parte de nosotros, necesitamos ese agua. Entonces tenemos que estar bebiendo siempre, siempre tenemos que beber, siempre. Siempre estamos ingiriendo ese líquido. Según la ciencia, un hombre no podría estar más de 3 días sin beber. Sin comer se puede aguantar tiempo, porque cuando dejamos de comer, lo que el cuerpo hace es ir consumiéndose a sí mismo. Necesitamos energía para vivir. Esa energía la sacamos de los alimentos que ingerimos. El cuerpo transforma los alimentos en energía, en vitaminas, proteínas, todas sales minerales, etcétera, etcétera. Cuando tú dejas de comer, van pasando días y el cuerpo, para sobrevivir, se empieza a consumir a sí mismo. Empieza consumiendo las grasas, todo aquello que es menos importante, y después va consumiendo la masa muscular. O sea, es como que el cuerpo se devora a sí mismo. Cuando ya no hay nada más que devorar, cuando esas personas que ya están famélicas, están ahí esqueléticas, ya no queda masa muscular, ya no queda grasa, ya no queda nada, bueno, pues finalmente puede venir la muerte, claro. Pero sin beber no podemos estar más de 3 días. Necesitamos beber constantemente, y más ahora en verano, con estos días de calor, necesitamos estar hidratándonos constantemente. Entonces tenemos sed. Claro, aquí se habla de sed espiritual. Jolie, Gaby han escrito: nosotros siempre tenemos sed de Dios. Y esa es una buena respuesta. Porque si tú respondes en el contexto de lo que hablábamos, y yo os pregunto, ¿tenéis sed? La mujer samaritana tenía sed, pero Cristo le dice: si bebes del agua que yo te daré, ya no volverás a tener más sed. Si tú bebiste un día de ese agua, de ese tipo de sed ya no vuelves a tener más sed. ¿Por qué? Como ya antes os he dicho, dejas de beber de otras fuentes. Ahora bebiste de la fuente que Cristo te ofrece. Pero decir yo tengo sed de Dios es correcto. Muchos días utilizamos la expresión de tenemos sed de la palabra de Dios. Todavía estamos en el cuerpo, en la carne, todavía estamos luchando en esa batalla espiritual que hablábamos en Efesios ayer. Entonces, por un lado estaría bien decir, yo ya no tengo más sed, encontré a Cristo. Y por otro lado está bien decir,
yo cada día sigo teniendo sed de Dios, tengo sed de su palabra, tengo sed de su presencia. ¿Me explico? Si responde de una forma está bien, si respondes de la otra está bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos es transmitir lo que sentimos y lo que experimentamos. Y como no estamos hablando de beber literalmente, que Cristo nos da una botella de agua y tú te la bebes, no estamos literalmente hablando de eso, hablamos en un sentido espiritual. Utilizamos la metáfora de beber para ilustrar eso espiritual. Beber en la carne, en el cuerpo, es necesario. Si no bebemos, nos morimos, como antes os decíamos. Por eso la sed es ese mecanismo esencial de regulación del contenido del agua que tenemos en el cuerpo. Cuando no ingerimos líquidos, nos deshidratamos. Al deshidratarte, la deshidratación tiene diferentes fases. Cuando te deshidratas, según en qué fase estés, llegas a un momento en el que puedes entrar en coma y después llegar a la muerte. Mira, con la edad, dice la ciencia que a partir de los 50 años, la sensación de tener sed mengua. Vamos perdiendo esa sensación. Eso no quiere decir que no necesitamos igualmente el agua. Seguramente has oído a las autoridades que en temporadas así de días muy calurosos recomiendan beber mínimo 2 litros, no sé, a veces dicen eso. Recomendamos por las altas temperaturas que se beba al día mínimo 2 o 3 litros de agua, dicen así. Y tú dices, bueno, yo ya bebo cuando tengo sed. Sí, pero a veces hay que forzarse un poquito a ingerir el agua. Porque la sed es la sensación ya, o sea, la sed se manifiesta cuando tu cuerpo ya empieza a experimentar que le falta ese agua que le hidrata correctamente. Si la pérdida de agua es muy rápida, estás perdiendo agua muy rápidamente porque estás sudando mucho, estás teniendo por el calor, por un ejercicio físico muy intenso, por lo que sea, estás en esa fase de perder agua rápidamente por el sudor, pues entonces te tienes que esforzar a beber. Yo a veces os he contado, ¿no?, que me gusta subir montañas, subir picos. Hemos subido 4000, hemos subido 3000. Los 4000 están en los Alpes. Hemos subido el Mont Blanc, que es el pico más alto de Europa. Entonces, cuando estamos teniendo una actividad física así intensa, estamos perdiendo mucha cantidad de agua. Entonces, el atleta, el montañero, la persona que está en esa fase, cuando yo subo montaña sudo mucho. La mochila en mi espalda, la espalda nada más empezar ya empieza a sudar. El sudor moja toda mi camiseta, incluso baja hacia los pantalones, sudo un montón. Eso quiere decir que estoy perdiendo mucha agua y muy rápidamente. Entonces yo no tengo que esperar a tener sed. Yo, sobre la marcha, nada más empezar, yo ya procuro ir hidratándome. Aunque no tengo esa sensación de qué sed tengo, pero como yo sé que ya estoy perdiendo mucha agua, antes de sentir la sed yo ya estoy bebiendo y voy bebiendo. Voy tomando no mucha cantidad de golpes, sino hidratándote, vas bebiendo. Si puedes beber no solo agua, sino algún tipo de bebida isotónica. Las bebidas isotónicas son esas bebidas que se les ha puesto una concentración mayor de sales minerales, que es lo que nosotros perdemos con el sudor. Yo tengo ahora una camiseta negra. Ayer hicimos una excursión, os lo contaba en el estudio. Hicimos 2 excursiones. Por la mañana hicimos una de 6 kilómetros y por la tarde hicimos una de 10 kilómetros. La de la tarde fue más dura, porque subimos hasta el pico de una montaña. Había allí una ermita y desde allí se veía todo el horizonte. Llevábamos un buen ritmo, así que sudemos mucho. Cuando yo me quité la camiseta estaba totalmente mojada. Esta mañana, cuando la puse con la ropa sucia para lavar,
mi camiseta tenía manchas de color blanco. ¿Sabes por qué? Porque esas son las sales minerales que yo perdí con mi sudor y se quedaron ahí en la camiseta. Seguro que vosotros os habéis dado cuenta alguna vez cuando sudasteis la camiseta. Entonces, tú te hidratas bebiendo agua, si puede ser con bebida isotónica que tenga sales minerales, para poder evitar ese bajón que te pega cuando te deshidratas. Cuando subimos el Mont Blanc, llevábamos poca agua. Fue muy duro subir el Mont Blanc. Hicimos 2 jornadas. Una primera jornada, un día, desde las 5 de la mañana nos levantamos, tuvimos que llegar hasta un refugio que estaba a 3.800 metros de altitud en las montañas, y hicimos desde las 5 de la mañana que hasta la 1 del mediodía estuvimos para llegar a ese refugio. Comimos, descansamos y a las 3 de la mañana ya estábamos otra vez en marcha para tratar de llegar a la cumbre del Mont Blanc. Llegar a la cumbre del Mont Blanc y bajar otra vez hasta Chamonix, el pueblo donde teníamos nuestro apartamento, nos llevó, la segunda jornada nos llevó 18 horas de caminata intensiva, subiendo cuestas, paredes de hielo, pendientes de nieve que parecía que no se acababan nunca. Entonces, en todo ese recorrido vamos por hielo y nieve, siempre íbamos por hielo y nieve. El agua que traíamos ya la gastamos. Entonces el agua que conseguíamos en ese recorrido era agua de nieve o agua de glacial. Quiere decir que era agua destilada. No tenía nada de minerales, sales minerales ni nada. El agua de los manantiales, el agua que tú puedes encontrar, seguramente algunas botellas de agua te dicen mineralización débil. Quiere decir que tiene ese sabor de agua de montaña porque no tiene mucha mineralización, pero tiene. Porque toda el agua que sale de la tierra ha pasado por tierra y ha adquirido las sales minerales según el terreno de donde estaba ese manantial. Pero el agua de hielo, no, porque es el agua de la lluvia, agua destilada. Entonces nosotros cogíamos agua de los glaciales, el agua del hielo, de la nieve, y bebíamos, pero no terminábamos de saciarnos. Nos fallamos en algunas cosas, fuimos un poco novatos ahí, porque teníamos que haber llevado, a veces no tienes que llevar toda la bebida isotónica, venden unos compuestos que son una especie de polvos que tú le pones al agua normal y esos polvos ya tienen sales minerales y esas propiedades. Pero nosotros no lo teníamos eso. Así que bebíamos y no nos saciábamos, bebíamos y no nos saciábamos. Nos deshidratábamos más rápido de lo que intentábamos hidratarnos al beber. Entonces, lo mismo sucede con el agua del mar. Si tú dices, hemos naufragado y nos vamos a morir de sed, parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo te puedes morir de sed en mitad del océano si lo único que tienes a tu alrededor es agua? Sí, pero es agua salada. ¿Sabes lo que pasa si bebes agua salada? Que en lugar de hidratarte te deshidratas. Parece una cosa rara, claro, si no conoces el mecanismo cuesta de entender, pero ocurre así, porque el agua del mar tiene una gran cantidad de sal, y la sal, ¿qué pasa cuando comes mucho jamón serrano? ¿Qué pasa si comes comidas muy saladas? Que después no paras de beber, tienes mucha sed, porque la sal deshidrata. Si bebes agua con sal no te hidratas, al contrario, te deshidratas. Parece una paradoja, pero es así, científicamente. Entonces, por eso un náufrago, si no consigue agua dulce sin sal, no podrá sobrevivir en el mar. Aparte que beber agua con sal ya cuesta. Si os habéis bañado en el mar y os disteis un trago de agua de mar sin querer, tragasteis agua, ya sabéis de qué estoy hablando. La bebida que necesitamos tiene que ser isotónica. Si tiene demasiadas sales minerales, si tiene mucha sal el agua del mar, entonces no es isotónica, sería hipertónica. Y ese agua no es buena para el consumo humano. Si no tiene sales minerales ninguna, esa agua que decíamos deshidratada, entonces es hipotónica. Entonces es agua destilada.
Bueno, diréis, este rollazo que nos está contando Víctor, ¿a qué viene? El agua isotónica, hipertónica o hipotónica. Bueno, aprendemos alguna cosis, ¿no? Alguna cosa más. Espiritualmente pasa igual, hermanos. Tú puedes beber de este agua, de aquella, del otro, de la religión, de las ideas humanas, de la psicología, de la metafísica, de todo lo que puedas encontrar en este mundo. Pero espiritualmente no te darás cuenta y te irás deshidratando, el vacío interior se hará cada vez más grande. Solamente si bebes del agua que Cristo te ofrece, te sentirás saciado totalmente. No hay más. Y lo voy a dejar ahí por hoy, que veo que me estoy pasando ya de la hora. Así que, hermanos, lo vamos a dejar aquí, en este punto del estudio. El próximo día seguiremos aquí y avanzaremos un poquito más en el estudio donde el Espíritu nos lleve, pero por esta noche ya tenemos suficiente. Vamos a digerir ahora el alimento y el agua espiritual que hemos bebido y comido. Mañana es domingo, así que nos volveremos a ver por la mañana. A las 11 de la mañana hora de España estaremos juntos en nuestro local de reuniones, alabando a Dios y predicando su palabra, y por la noche a las 9 volveremos a estar aquí con estudio bíblico. Así que terminéis de pasar este sábado muy bendecidos de parte del Señor, y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana otra vez. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.